Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Acá contento de poder estar, aunque sea presente por medio de Facebook. Saludo a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384. Hoy no pudimos tener reunión por el hecho de la lluvia. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos este método, o este medio, mejor dicho, que es por medio de Facebook. Y es bueno, hermano, gracias a Dios que por medio de este Facebook podemos comunicarnos con todos ustedes. Me parece que está muy alto. Vamos a bajarle un poquito. Ahí está mejor, me siento mejor. Saludo a la hermana Mari del Mirador, y bueno, la hermana Mari tenía que hacerse un hisopado, o le tenía que dar resultado por uno de sus hijos, y gracias a Dios salió negativo. Y eso nos puso contentos y nos alegramos. Toda la iglesia seguramente que se debe alegrar. También saludo a nuestro hermano Mascaraña, Señor bendiga su vida. Y bueno, a todos los hermanos, a todos hermanas y hermanos de la iglesia, un fuerte abrazo y comunicándoles que nosotros estamos bien, acá en casa, encerrados por la lluvia. Bueno, pero ya va a terminar y seguramente que vamos a poder salir. Y bueno, hermanos, hoy no pudimos tener reunión presencial por la cantidad de lluvia que cayó, por lo menos en esta zona. Ahora, reciencito terminó de llover. Y saludo al hermano Juan, a la hermana Rosmeris, al hermano César, a su esposa, a la hermana Mari, al hermano, al pastor Dante, a Mario, a su esposa, a todos los hermanos de la congregación, a Jesús, bueno, a la hija de la hermana Rosemary, a la al hermano Calles, Marcos Calles, el Señor bendiga también a su esposa, y bueno, a cada uno de los hermanos, al hermano José Salina, al hermano, a su esposa, a su familia, y bueno, a todos los hermanos y hermanas que me ven por este medio, les mando un abrazo con cariño, con mucho amor, y esperamos encontrarnos este fin de semana. No se olviden que este fin de semana tenemos solamente reunión el día sábado, porque el domingo tenemos las votaciones, ¿no? Tenemos las votaciones y no podemos hacer culto a la mañana. Y la reunión empieza a las 9 de la mañana y bueno, y después hay que votar. Y no podemos hacer las reuniones porque está prohibido. Entonces el sábado solamente tenemos las reuniones. En la mesa del Señor la vamos a tener no este fin de semana, sino el otro. El otro fin de semana vamos a tener la reunión y también la comida de todos juntos. Siempre tomando los recaudos. Amén, hermanos. Siempre cuidándonos por el asunto del coronavirus. También nos alegra, la hermana Estela se puso la segunda dosis y nos alegra, aunque me comentaron que la está peleando. Bueno, pero ella es una guerrera por naturaleza divina, ¿no? Un abrazo a la hermana Estela, al hermano Nicolás, a su esposa amada, a la hermana Andrea, a su hijo, Timoteo. Y bueno, hermanos amados, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy con la palabra del Señor. Otra notificación que tengo es que no nos olvidemos sobre la mesa del Señor y la mesa de todos juntos para el día, creo que la fecha 18, después que pasen las elecciones. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración y le abrazo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan por medio de Facebook. No sé cuántas personas van a escuchar este programa, pero les abrazo en el amor del Señor a cada uno.
Ahí está la hermana Mari, la hermana Estela Blanco. Y bueno, y también hay otras personas que ya se me pasaron se fueron para arriba, digamos. No lo pude leer. Gracias, hermana, por los saludos, hermana Estela. También al hermano Nicolás, a su esposa, ya los saludé, que están ahí presencial. Gloria en nombre del Señor. Gracias, digamos, a los hermanos por estar. Y vamos a seguir hablando sobre el principado, sobre Apocalipsis, habíamos leído, ¿se acuerdan? Bueno, primero vamos a hacer una oración. Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, en esta tarde, perdón, pidiéndote a ti, Señor, perdón si en algo te hemos ofendido, si te he ofendido en algo, si en alguna medida, Señor, me he errado en algún pensamiento o sentimiento, te pido que me perdones, Señor, y que tu nombre sea glorificado, y que tu palabra sea, Señor, cincelada en el corazón de cada hermano y cada hermana que escucha. Señor, bendice a los hermanos que están presentes, escuchando, Señor, a través del Facebook, Señor, esta predicación. Ayúdalos, abre los ojos de su entendimiento, para que ellos puedan comprender y entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, gozarnos de este plan de redención, de justificación, de esta gracia tan maravillosa y tan preciosa que tú nos has dado. Padre, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos asistas con tu poder. Amén. Bueno, mi amada esposa también está, que da gloria a Dios, un beso grandote para ella. Vamos a leer ahí, hermanos, en Apocalipsis, gloria al nombre del Señor. Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, y en el versículo 4. Y habíamos leído Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, y del que es, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Alabado sea el Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios de su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermanos, porque podemos leer su palabra. No, su palabra es miel en nuestros labios. Así está escrito en el libro de Proverbios. Entonces veíamos nosotros que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y nosotros también veíamos que eso nosotros, cómo nos hizo ver reyes y sacerdotes a nosotros. Y es por medio de su sangre, dice. Gloria al nombre del Señor. En mi versión 1569, de versión antigua, y después 1569 y después 1099, en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, y príncipes de los reyes de la tierra. ¿Vio? En vez de poner soberano, ¿vio? Pusieron príncipe, ¿no? De los reyes de la tierra. Entonces, nosotros somos lo que Cristo es ahora. Nosotros ahora, como Él, somos príncipes de los reyes de la tierra, fíjese. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra? Son aquellos que reinan en vida, en la tierra. Nosotros reinamos en vida, en la tierra, y entonces somos príncipes también, como nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de ahí nosotros nos salteamos allá a números, al libro de números,
no, nos fuimos hasta allá y vimos en el capítulo 7 de Números, ¿se acuerdan? Donde veíamos nosotros que este capítulo es el capítulo más largo del libro de Números. Y que en este capítulo lo único que se puede observar es, ahí enumera los que dieron y cuánto dieron y bueno, y cómo dieron. Todo ese capítulo habla sobre aquellos que dieron y aquellos que de corazón, ¿no? Ofrendaron para el tabernáculo. Y en el capítulo 7, ¿no? Habíamos leído nosotros del libro de Números, que lo voy a buscar. Capítulo 7, y dice en el versículo 2, dice: entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, punto y coma, ¿no? Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Cada 2 príncipes un carro. Cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: tómalo de ellos, y será para el servicio del tabernáculo del testimonio. Y lo darás a los levitas, cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y diólos a los levitas. 2 carros y 2 bueyes dio a los hijos de Gersón, ¿no? Gloria al nombre del Señor, a los hijos de Gersón, y conforme a su ministerio. Ahí nosotros podíamos ver en el capítulo 4 de Números, 4:25, dice la palabra del Señor así: dice: y llevarán el trabajo de la tribu de Gersón. ¿Cuál era su ministerio, no? El ministerio de ellos. Y llevarán las cortinas del tabernáculo y el tabernáculo del testimonio, su cubierta, y la cubierta de pieles de tejones que estaba sobre encima del pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio, y las cortinas del atrio y el pabellón de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo, cerca del altar alrededor, y sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según el orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón, y en todos sus cargos y en todo su servicio, y le encomendarás que guarden todos sus encargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gersón en el tabernáculo del testimonio, y en el cargo de ellos estará bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos lo que tenían que hacer eran cargar las cubiertas, ¿no? Y la cubierta de pieles de tejones que estaba sobre encima y el pabellón de la puerta del tabernáculo. Ese era el trabajo de ellos, de los hijos de Gersón. Y dice que Moisés le dio a ellos según su ministerio, según el ministerio que ellos tenían. Y dice: 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón. 2 carros le dio a ellos. Miren la riqueza que le dio a ellos. Una riqueza incalculable.
2 carros y 4 bueyes, porque cada carro tenía 2 bueyes. Entonces, 4 bueyes a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes a los hijos de Merari. Y vamos a ver cuál era el ministerio de ellos. Y contarás de los hijos de Merari por su familia, por las casas de sus padres, y de la edad de 30 años arriba hasta de 50 años, los contarás todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Era de 30 hasta los 50. Y este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo del testimonio. Las tablas del tabernáculo y las barras y sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas y sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y contaréis por sus nombres todos los vasos de la guarda de su encargo. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo del testimonio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Estoy buscando también bajo Itamar. Itamar tenía tanto a la familia de Gersón y a la familia de Merari. Era el mismo, era de una sola persona esa responsabilidad. Y ellos tenían que servir bajo esa dirección de ese hombre, de ese hijo de Aarón. Era hijo de Aarón. Y volviendo al capítulo 7, ahora esa tribu recibió mucho más. Ellos recibieron 4 carros. Gloria al nombre del Señor. Y los hijos de Merari dio los 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Y quiere decir que eran 6 carros. 2 eran para Gersón y 2 eran para Merari. Y todo era para el servicio del tabernáculo. Ahora, los hijos de Coab no dio, porque llevaba sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Fíjese que no le dio a los hijos de Coab parte de la ofrenda, no le dio a ellos, porque ellos tenían sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo podíamos ver en el capítulo 4, versículo 4. Que vamos a ver la tribu de Merari. No, la tribu de Coab. De Coab, perdón, hermano. Y este será el oficio de los hijos de Coab en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Y ellos ya servían en el lugar santísimo. Cuando se hubiere de mudar el campo, vendrán a Aarón y a sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima el paño todo el cardeno y la pondrán sus varas. Y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cardeno y pondrán sobre ella
las escudillas y las cucharas y las copas y los tejones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella el paño de carmesí colorado y la cubrirán con la cubierta sobre ella el paño carmesí colorado y la cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y la pondrán sus varas. Y tomarán un paño cardeno y cubrirán el candelero, de las luminarias y sus candilejas y sus despabiladoras y sus platillos y todos sus vasos de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus vasos y con sus cubiertas las pieles de tejones y lo colocarán sobre una parihuela. Y sobre el altar de oro extenderán el paño cardeno y la cubrirán con el cubierta de pieles de tejones y la pondrán sus varales. Y tomarán todos los vasos del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un pañuelo cardeno y las cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre una parihuela. Y quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los brazaderos y los tazones sobre los vasos del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y la pondrán además las varas. Y acabando Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ello los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosas santas, que morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. Entonces a esta tribu que tenía este servicio no se le fue dado ninguna ofrenda, ¿no? Ni una milésima de ofrenda, sino ellos tenían el servicio de llevar todo lo que era el lugar santísimo, todo lo que estaba relacionado con el lugar santísimo y también con el lugar santo. Ellos eran los encargados de llevar todo eso. Y a los hijos de Coat dice, volviendo al capítulo 7 de Números, verso 9, y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar, el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Acá dice que ellos ofrecieron, los príncipes ofrecieron cuando el altar fue ungido. Cuando el altar fue ungido, ellos ofrecieron. No ofrecieron antes de ser ungido, sino después de ser ungido. Ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar el día en que fue ungido. Ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. ¿No? El altar era donde Dios se manifestaba, donde Dios tenía su comunión con el pueblo de Israel. El altar del incienso. Porque también sabemos que había el altar del sacrificio, donde ese ya era tenía otra connotación, otro significado. Pero el altar del incienso era donde Dios se comunicaba, ¿no? Donde estaban los ángeles, los querubines guardando el propiciatorio, y estaba el altar del incienso frente al tabernáculo del lugar santísimo, y en lo que salía del altar del incienso era agradable
para Dios, era un olor grato. Entonces Dios venía y se manifestaba ahí. Esto era todo un trabajo, todo era un trabajo, una dedicación que hacían los sacerdotes, ¿no? Porque ellos habían sido escogidos por Dios para hacer ese trabajo, porque ellos mostraron celo por el nombre de Dios, por el nombre del Señor. Y eso tiene que ver también con lo que Jesús hizo, ¿no? Cuando entró al templo con un látigo en la mano y derribó, dice, la mesa de los cambistas, y bueno, y él dijo: mi casa es casa de oraciones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El celo de tu casa me consume. Eso es una cualidad, podríamos decirle, una parte del carácter del sacerdote, que nosotros como sacerdotes tenemos que tener celo por el altar y por todo lo que está relacionado con el altar. Eso es el primer requisito que se necesita. ¿Vio? Siempre está por Dios. El sacerdote siempre está por Dios, sobre sus hermanos. Porque acuérdense que los levitas en ese día, ellos mataron a 3.000 personas que eran sus hermanos, ¿no? Y ellos mostraron un celo por Dios, por el nombre de Dios, y sobre sus hermanos, sobre sus parientes, sobre todo. Y así nosotros como sacerdotes tenemos que tener un celo por las cosas de Dios. Y como príncipes tenemos que ser dadivosos para dar generosamente, porque estos príncipes dieron generosamente para el altar, la ofrenda. Esta ofrenda no era obligatoria. La ley no obligaba a dar de esta forma. Moisés, como ya lo hemos dicho, preguntó a Dios: ¿qué hago con esto? Porque no estaba escrito en la ley, no sabía qué hacer. Y dice: tómalo de ellos, tómalos. Acuérdense que estamos hablando del sacerdocio levítico y arónico, ¿no? Estamos hablando de un sacerdocio que no fue real, porque el verdadero sacerdocio lo tenemos nosotros, ¿no? Este es el verdadero sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio arónico o levítico. Pero sin embargo, aunque no fue verdadero, ellos mostraron, por los hechos, mostraron un celo, ¿no? Y una bondad y digamos, un desinterés por la riqueza de este mundo, más que la iglesia hoy día, ¿no? La iglesia no muestra tanto celo y no es tan dadivosa como ellos fueron. Y si bien ellos dieron carros cargados de bendiciones para el altar, nosotros también tenemos que estar siempre llenos de riquezas para el altar, ¿no? Y no ser mezquinos cuando damos, porque nosotros sabemos que el hombre mezquino murió en la cruz del Calvario. Debemos de probar al Señor, debemos probarlo. Muchos se quedan con la mezquindad y nunca prueban a Dios. Usted pruebe a Dios, es bueno probarlo. Dios no se ofende porque usted lo pruebe. La misma palabra nos exhorta a nosotros que le probemos y veremos que lo bueno que es el Señor, ¿no? Entiende, hermano, muchos hermanos se quedan con lo negativo toda su vida, mezquinando y nunca lo prueban a Dios, ni siquiera una sola vez. Y así pierden su herencia,
así pierden la primera fila de la esposa, así pierden la transformación interior, porque esa mezquindad le impide al Espíritu Santo hacer la obra de Dios en nuestro interior, santificar nuestra alma, santificar nuestro corazón, santificar nuestra mente. ¿Vio? Bueno. Por eso acá nosotros a través de lo que venimos hablando allá en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5, 4, 5, 6, vemos que Él nos hizo, por medio de su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes o príncipes. Somos príncipes. Y nosotros vemos que nuestro principado no puede ser inferior al principado que tuvieron los príncipes en Israel. No puede ser, tiene que ser mayor. ¿No? Nosotros cuando tenemos que dar abundantemente. No solamente en cuanto al dinero, sino en cuanto a darnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos darnos solamente una parte de nosotros. No podemos dar nuestro espíritu y nuestro corazón al Señor solamente. Todo nuestro ser, toda nuestra vida tiene que, así como Él se dio a sí mismo, porque fíjese como el Señor, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él se empobreció. Bueno, ¿de qué se empobreció el Señor? Se despojó, digámoslo así. Él se despojó de su gloria, de su majestad, de su poder. ¿Vio? Él se despojó a sí mismo. Y de su deidad se despojó. Se despojó de lo que más amaba para salvarnos a nosotros. ¿No? Y él lo hizo como el Salvador, como un príncipe venido, porque Él vino como príncipe, aunque en su cuerpo humano Él se despojó hasta lo sumo, haciéndose semejante a nosotros. Entonces, nosotros, hermanos amados, cuando nosotros vivimos por la fe en la palabra del Señor y creemos lo que la palabra dice acerca de nosotros, que la palabra dice que nosotros somos reyes y príncipes o gobernantes de los reyes de la tierra, nosotros tenemos que no solamente creerlo, sino que nosotros tenemos que llevar esta palabra que hemos creído, la tenemos que llevar a la vida práctica. Entonces, para poderlo llevar a la vida práctica, vemos el ejemplo de los príncipes de Israel, como ellos dieron generosamente cuando no estaban obligados a dar. Estoy hablando de la ofrenda. No estaban obligados a dar, pero ellos dieron abundantemente. 6 carros llenos de riquezas, de oro, de plata, de piedras preciosas. Vaya a saber lo que había ahí. Ahora, como también habíamos hablado, toda la nación de Israel fue llamada a ser sacerdote. Dios quería un pueblo de reyes y sacerdotes. Ellos querían que toda la nación fuera reyes y príncipes, o príncipes y sacerdotes de Dios para Israel, para el mundo. Pero Israel erró cuando hicieron el becerro de oro. Ellos hicieron el becerro de oro y terminaron adorando a un animal de 4 pies, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1. ¿No? Adoraron animales de 4 pies. A ese becerro de oro lo adoraron. De esa manera Dios se enojó mucho con ellos. Mientras que Moisés fue al monte Sinaí a buscar las tablas de los mandamientos, ¿no? Ellos se estaban corrompiendo, ¿no? Detrás de la idolatría y practicando cosas nefastas, ¿no? Que hoy en día se quieren legalizar. Pero lo que hagan ellos no nos interesa. Nosotros tenemos que, y sabemos que esas cosas van a pasar. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva al pecador más pecador. Y por gracia, y por su misericordia, no por méritos. Entonces,
cuando Dios vio eso, a través de la boca de Moisés dijo: los que están por Jehová, vengan conmigo. Y lo único que fueron la tribu de Leví, y entonces fueron tomados como sacerdotes. Aarón fue tomado como sumo sacerdote. Hoy igual en la iglesia, no todos los que estamos en la iglesia, si bien todos fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes como ellos, pero no todos estamos por Dios. No todos estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Muchos doblegamos nuestras rodillas, ¿no?, delante de las concupiscencias que están en nosotros y delante de lo que el mundo ofrece. Entonces no podemos reinar en vida. No somos príncipes, somos lacayos. Somos lacayos de aquellos a quien servimos. Como dice el libro de Romanos también, ¿no? Soy esclavo a quien sirvo. Si sirvo al pecado o sirvo al Señor. Entonces, tenemos que ver nosotros a quién servimos. Ahora tenemos que ver también una cosa. Quería leerles, a ver, lo voy a buscar en mi Biblia más antigua, la presencia del sacerdote en el pueblo de Israel no era poca cosa. El pueblo de Israel perdió el privilegio de que todos sean sacerdotes. Un privilegio grandísimo. Dios se iba a encargar del sostén de ellos. Dios se iba a encargar del sostén del pueblo de Israel. Pero fíjese lo que dice ahí en Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciré a sus hijos. Así bendeciré a los hijos de Israel, diciendo, 2 puntos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces fíjese, esto no es poca cosa, hermano. Esto es algo que nosotros tenemos que mirar con cuidado. ¿De dónde viene la bendición? De Dios, decimos todos, sí, pero ¿de qué forma viene a nosotros la bendición? La bendición a nosotros viene a través de los sacerdotes que Dios levantó. De los sacerdotes que Dios levantó en este tiempo. ¿Quiénes son los sacerdotes que Dios levantó en este tiempo para bendecir al pueblo de Dios? En aquel tiempo fueron los levitas, los hijos de Aarón. Y ellos tenían que pronunciar una palabra y una oración. Y por medio de esa oración el pueblo era bendecido. Es decir, que el pueblo no podía ser bendecido directamente, tenía que ser bendecido a través de los sacerdotes. Quiere decir que los sacerdotes eran el medio de bendición de Dios para ellos, para el pueblo. En aquel tiempo. Era el tiempo en que estaba la ley de Moisés. Y entonces ellos tenían que pronunciar una oración. Y la oración decía: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, ¿no? y ponga en ti paz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en el Salmo 21, vamos a ir a dónde nos lleva la palabra. Disculpe que me demoro un poquito, hermano, pero no lo tenía preparado. Vamos a leer en el Salmo 21, en el versículo 6.
Y dice, vamos a leer el 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Yo fíjese, esto hablando del sacerdote, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Hablando de los sacerdotes, ¿no? Ellos tenían el respaldo de Dios. Ahí en Hechos 2:28, dice así. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Pero lo que es Cristo somos nosotros. Él es sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes, y si Él fue llenado de gozo y de alegría, nosotros también. Porque nosotros, a través de nosotros, viene la bendición de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo. Y acuérdense que nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico ni el sacerdocio arónico, sino que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros seguimos según el sacerdocio de Melquisedec. Y si en el antiguo pacto Dios bendecía a través de los sacerdotes al pueblo, aunque Dios de un principio Él quiso que todo el pueblo sean sacerdotes, no, pero a causa de su pecado Dios escogió a la tribu de Leví. Entonces hoy, Dios, ¿de qué manera usted cree que Dios nos bendice a nosotros? ¿Usted cree que Dios va a venir y le va a bendecir a usted personalmente? No lo va a hacer. Dios bendice a través del sacerdote y de los sacerdotes. De los sacerdotes. Hoy, yo creo que esto se cumple aquí, mire, en Efesios, en el capítulo 4, verso, creo que es 9. Vamos a leerlo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay conforme a la medida del don de Cristo, la gracia. Depende la medida del don de Cristo que está en usted, es que usted tiene la gracia. ¿Que la medida de Cristo no es la misma en todo? No, no es la misma en todo. Parece que la vida de Cristo en nosotros no está definida para todos igual. Vamos a leerlo de nuevo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, ¿no? Conforme a la medida del don de Cristo. Alabado sea el Señor. Y ahora entramos en el 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones, hombres dones en ese sentido, hombres dones. Ahora, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si en el Antiguo Testamento Dios
bendecía por medio del sacerdocio arónico y levítico, hoy Dios nos bendice a través del sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec constituyó en la iglesia para bendecir a los santos, para bendecirlos, porque nosotros estamos para bendecir a los hermanos, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros constituyó, por un lado. Ahora, cuando en su casa llega un sacerdote de Dios, o cuando en la iglesia hay sacerdotes de Dios, según el orden de Melquisedec, entonces nosotros tenemos que ver que es una bendición para nosotros. Cada palabra que dice este hombre es una bendición para la iglesia. Cada palabra que dice esta mujer es una bendición para nosotros. Acuérdese que en Cristo no hay hombre ni mujer, ¿no? No es que sea una sacerdotisa, usted no es una sacerdotisa, Dios usa la nueva creación. No, Cristo, acuérdese que el don de Cristo es lo que tiene que crecer en nosotros. Entonces no se mire como mujer, no se mire como varón, sino como una nueva creación. Aunque yo creo que dentro de la iglesia siempre hay un lugar para la mujer y para el varón. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 5, versículo 23 en adelante del libro de Efesios. Pero no nos metamos ahí. Entonces, cuando hay un sacerdote en la iglesia, ¿no? Este tiene la comunión con Dios y Dios tiene la comunión con él para que él pueda bendecir al pueblo. Este sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero nosotros también somos sacerdotes, ¿no? Bajo su sacerdocio somos sacerdotes nosotros, ¿no? Y nosotros estamos para bendecir al pueblo, para bendecir a la iglesia. Y nosotros bendecimos a la iglesia, ¿no? Orando por la iglesia y de alguna manera llevándola a la iglesia, porque dice ahí en el capítulo 6, versículo 27, y dice: impondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces el sacerdote también, una de las funciones que tenía el sacerdote es poner el nombre de Dios en el corazón de los hijos de Israel. Tenía que ponerlo, por medio de la ley en aquel tiempo. Y también haciéndole ver cómo Dios le había sacado del horno de hierro, de los 400 años que estuvieron allí como esclavos en Egipto. Ellos tenían que hacerle ver, los sacerdotes tenían que hacerle ver cómo Dios los salvó de esos 400 años de esclavitud y cómo Dios abrió el Mar Rojo y cómo Dios trajo las 10 plagas, primeramente, ¿no? Que endurecieron el corazón de Faraón, pero sin embargo los sacó con mano poderosa y abrió el Mar Rojo y los carros del Faraón fueron sepultados en las aguas del Mar Rojo y ellos salieron airosos en el desierto. Ellos tenían que poner el nombre de Dios en el corazón de los hijos de Israel. Y yo los bendeciré, dice. Y yo los bendeciré. Estamos hablando como sacerdotes, ¿no? ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Poner el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo en los corazones de los hermanos. Y cuando esta persona que es sacerdote, según el orden de Melquisedec, bajo el sacerdocio de Cristo, ¿no? De Melquisedec, esta persona es una bendición, porque Dios está con él. Dios trata a la iglesia por medio de estos hombres. Por medio de estos hombres Dios trata a la iglesia. Dios bendice a la iglesia. Ahora, si nosotros buscamos un sacerdote en medio de nosotros no lo encontramos. Parecería que no está. Pero yo le digo que están. Los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, están en la iglesia. Son hombres muy
muy sencillos. Son hombres que no tienen riquezas terrenales como los levitas, no tienen muchas riquezas terrenales. Pero no por la riqueza terrenal nosotros los tenemos que medir a ellos, sino que lo tenemos que medir por el corazón que ellos tienen, por la vida de servicio que ellos tienen, ¿no? Cómo ellos sirven al Señor, ¿no? Y cómo cuando ellos oran, ¿no? Dios obra en favor del pueblo. Dios obra en favor del pueblo. Siempre está obrando en favor del pueblo cuando ellos oran, ¿no? Por eso es muy bueno que oremos los unos por los otros, ¿no? Y hay oraciones que son respondidas y hay oraciones que no son respondidas. Ahora, tenemos que reconocer a estos hombres que son la fuente de bendición para nosotros, para la iglesia. Tenemos que reconocerlos, ¿no? Los príncipes hacen eso. Los príncipes reconocen el sacerdocio de Melquisedec y proveen para el servicio de ellos, porque ellos son los que sostienen a estos sacerdotes, son los príncipes. Entonces, cuando nosotros estamos dando nuestra ofrenda o damos nuestro diezmo, es para el sostén de estos hombres, es para el sostén de ellos. Y nosotros lo hacemos con abundancia, así como ellos, y más que ellos. Si ellos dieron abundantemente, estos príncipes, ¿no? Y no mezquinamente, así nosotros también tenemos que proceder. Pero esto lógicamente que solamente lo alcanzan aquellos que se miran a sí mismos como sacerdotes y como príncipes. Es decir, que tenemos dos ministerios dentro de nosotros, o un ministerio y un, digamos, y un nacimiento, ¿no? Que nos hace a nosotros príncipes, porque somos príncipes porque venimos de la descendencia real, ¿no? Porque nosotros venimos de Cristo y Cristo es rey y nosotros somos príncipes y entonces nosotros tenemos que comportarnos como príncipes, ¿no? Cristo nos dio el ejemplo de cómo nosotros ser príncipes, ¿no? Él no fue mezquino, él no fue una persona que pensó más en él mismo que en lo que Dios amaba, sino que él satisfizo, ¿no? Lo que el Padre quería que se satisficiera. Él amaba al hombre, el Padre amaba al hombre y lo quería salvar, y Cristo, él se ofreció a sí mismo, dio todo lo que tenía y se dio a sí mismo. No, él no derramó sangre de animales, sino su propia sangre derramó para poder satisfacer lo que el Padre quería, que era la salvación del hombre, de todos nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, cuando volvamos nosotros ahí a Apocalipsis en el capítulo 1, ya hemos visto en Números, ¿no? Cómo estos príncipes fueron generosos para el altar y para los hijos de Aarón. Y dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Vio? Para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y después dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, venimos hablando en Hebreos, sobre el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Que fue mayor que el sacerdote
el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque mayor fue la sangre, mayor fue el sacrificio y mayor fue la ofrenda. El altar fue mayor que me fue mayor todo eso en Melquisedec que en Aarón. Entonces, si nosotros somos sacerdotes y somos príncipes, entonces tenemos que comportarnos, tenemos que erguir la cabeza, no con un orgullo, no siendo arrogantes, sino que un sacerdote de Dios, un príncipe, ¿no? Un verdadero príncipe de Dios somos nosotros y no tenemos que tener ninguna vergüenza de lo que nosotros somos. Somos príncipes, somos sacerdotes de Dios Altísimo, ¿no? Él nos hizo por medio de su sangre. No negar la sangre de Cristo es no aceptar lo que nosotros somos. Nosotros somos sacerdotes, somos príncipes y nosotros tenemos que ver, ¿no? Como estos sacerdotes, según el orden de Aarón y de Leví, ellos sirvieron a Dios en el altar. Y nosotros tenemos un sacerdocio diferente que es de la Melquisedec. Y ahora, ¿usted qué cree? Que Jesús, como sacerdote, ¿cómo sirvió él? Y como príncipe, ¿qué hizo como príncipe el Señor? El Señor se despojó de toda su riqueza. El sacerdote no se puede despojar de toda su riqueza porque él no tiene riqueza. Su riqueza es Dios, ¿no? Pero Jesús se despojó de toda su riqueza, de la abundancia, de su poder, como príncipe, como hijo de Dios, ¿no? Como Dios se despojó, Él dio abundantemente para que nosotros, Él dio abundantemente como príncipe, como hijo de Dios, dio abundantemente para que nosotros pudiéramos ser salvados, para que pudiéramos ser redimidos, justificados como príncipe. Después llegó a ser como hombre. Y ahora, como sacerdote, ¿qué hizo? Él se ofreció a sí mismo. Él no ofreció la sangre de machos cabríos, no ofreció la sangre de animales para poder rescatarnos de la condenación, sino que se ofreció su propia sangre. Él dio su vida. Él dio su vida por amor a Dios y por amor a nosotros. Porque no solamente Jesús amaba a Dios, sino que nos amaba a nosotros también. ¿Por qué nos amaba a nosotros? Porque Dios nos amaba y entonces Él amaba lo que Dios amaba. Entonces nosotros tenemos que amar lo que Jesús ama y lo que Dios ama. Y sí, tenemos que amar. Porque no podemos amar a Dios aborreciendo la obra de Dios o lo que Dios creó. No podemos amar a Dios así. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. Y bueno, y tenemos que amar a Dios y amar la obra de Dios que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Una nueva creación en Cristo ahora. Y como nueva creación nosotros somos reyes y sacerdotes. Fuimos, por medio de la sangre de Jesucristo, fuimos comprados con su sangre para ser reyes y sacerdotes para Dios. Fíjese, hermano amado. ¿Y ahora qué va a hacer usted con este conocimiento? ¿Qué va a hacer? Delante del trono de Cristo usted no va a poder decir yo no sabía. Ahí el pastor habló sobre eso. Pero ahora, ¿cuál es la conducta que usted va a tener? ¿Va a tener la conducta de un príncipe o va a tener la conducta de un lacayo o de un esclavo? Va a tener su servicio, va a ser el servicio de un sacerdote fiel, de un sacerdote celoso, de un sacerdote mirando al altar, mirando al lugar santísimo, o va a ser un sacerdote perezoso, un sacerdote que se va a mezclar con el mundo. No, usted tiene que escoger. No, nosotros tenemos que escoger. ¿Servimos a Dios? ¿Servimos a los hermanos? ¿Para qué estamos? Entonces Jesús dijo a Poncio Pilato, hablando de su profesión, yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo,
para dar testimonio de la verdad. Y Jesús no solamente habló de la verdad, sino que la consumó, la llevó a la vida práctica, a la verdad que Él predicó. Y así nosotros estamos exhortados a hacer lo mismo, ¿no? Pero a veces estamos tan lejos de la realidad, estamos tan lejos. No, lo hablo por mí, no por usted, porque yo sé que usted tiene una realidad. Pero estamos tan lejos, yo por lo menos estoy tan lejos de poder mostrar la realidad de Dios en mí. Pero no me canso, no me voy a dar por vencido. Voy a seguir hasta que pueda ser una realidad lo que he creído. Somos la nueva creación, somos el hombre espiritual, somos hombres, somos reyes y sacerdotes para Dios, por medio de la sangre de Cristo. ¿No? La sangre de Cristo nos limpió para que podamos entrar en el lugar santísimo. No solamente en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Y ahí podamos servir al Señor. Doy gracias, hermano, hermana, por esta hora de reunión, ¿no? Aunque si el reloj no está mal, son 1:30 recién más. Señor bendiga. Yo siento como que ya se cumplió la hora, pero no sé. Gloria al nombre del Señor. Estas cosas yo hablo con mucha pasión, pero no puedo hacerlo una realidad en usted. Solamente lo puedo hacer una realidad en mí por medio del Espíritu Santo y por medio de una mente rendida. Esa es ahora. Entonces son 1:30 recién. Entonces hasta aquí me dio el Señor. Por más que sea media hora, hasta aquí me dio el Señor, hermanos amados. Y yo puedo hablar de estas cosas, pero eso no quiere decir que vaya a una realidad en su vida. Usted la tiene que hacer una realidad en su vida por medio de la fe, por medio de la dependencia, depender del Espíritu Santo, depender de la palabra, ¿no? Rendirse cada día, todos los días un poquito, rendirnos, sabiendo, como dice el hermano Nicolás y la hermana Andrea vienen predicando, la venida de Cristo, Maranata, ¿no? Cristo está cerca, ¿no? El Señor viene ya. Y nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor como sacerdotes y como príncipes. Por eso, hermano, amado, no tome la palabra livianamente. Algún día vamos a estar compareciendo delante del tribunal de Cristo. No, cuando menos lo queramos a pensar. Y ahí pensando que vamos a recibir, ¿no?, el cuerpo resucitado conforme a la gloria suya, resulta que vamos a salir decepcionados porque no hemos reunido los requisitos necesarios para poder llegar a ser la esposa de Cristo, y eso va a ser muy sufrido. Amados, tenemos que abrazar este mensaje de la gracia con el corazón. Tenemos que orar, Señora, que esta palabra pueda verdaderamente traspasar mi vida. Señor, no quiero yo. Acuérdese que esto es temporal. Nosotros estamos por un tiempo aquí, pero en el cielo con el Señor vamos a estar para siempre y eternamente. Siempre y eternamente. Y usted sabe, estar en el cielo y no poder verlo al Señor nunca, no poder ver a Dios por causa de que no hemos alcanzado la gloria de Cristo, pudiéndola alcanzar, porque ahora nosotros conocemos el Evangelio de la gracia, conocemos el mensaje de la gracia. Ya no estamos en la legalidad. La gracia nos da conocimiento. La gracia nos da poder. La gracia produce fe en nosotros para alcanzar, por medio de esa fe, poder alcanzar todo lo que la gracia dice. No debemos descuidar estas cosas, hermanos. Tenemos que mirar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, permanecer en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana amada? No descuidándonos. Como decía nuestro hermano Nicolás en el último mensaje que él programa,
No somos ciudadanos de este mundo, no somos vagabundos, somos peregrinos, somos hebreos, ¿no? Somos caminantes de paso, que tenemos un destino. Al destino vamos a llegar, eso seguro que vamos a llegar. Usted va a llegar al destino, pero ¿de qué manera vamos a llegar? ¿Vamos a llegar como vencedores o vamos a llegar como vencidos? Amado del Señor, este es nuestro tiempo de vida. ¿No? Podemos nosotros traerle gloria al Señor por medio de nuestro servicio. Servimos como príncipes y como sacerdotes para Dios. Si en este tiempo de nuestra vida no logramos nosotros mostrar, ¿no?, lo que somos, entonces Dios no va a ser glorificado. La gente cada día conoce menos a Dios, y eso porque nosotros no manifestamos nuestro servicio al Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, graneros más grandes? Oh, le dijo el Señor, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y para quién será tu fuerza? ¿Para quién será tu esfuerzo? Entonces, amados del Señor, hermanos, amados que me escuchan, yo les ruego que tomen seriamente estas cosas. No, estas cosas se tienen que tomar con mucha seriedad. Eso no quiere decir que usted no se pueda reír. Seriedad acá, en el corazón, ¿no? Sabiendo que hay cosas que se permiten y hay cosas que no nos podemos permitir, porque eso trae deshonra al nombre del Señor. Porque eso hace que nuestro ministerio como sacerdote se vea mal. ¿Se da cuenta, hermano amado? No seamos como aquellos dos sacerdotes que ofrecieron un sahumerio, por así decirlo, no, que no era el que a Dios le agradaba, y murieron. No, porque dos hijos de Aarón murieron por causa de que ellos ofrecieron un sahumerio que no correspondía, o el incienso, ¿no? Y que no nos pase a nosotros eso, hermano amado, hermana amada. Yo le ruego en el Señor, le suplico en el Señor, que ustedes me ayuden, ¿no?, a que podamos edificar una iglesia gloriosa para nuestro amado. Que no miremos ni escuchemos a aquellos que no tienen interés, a aquellos que no quieren. Contemos con aquellos que quieren, con aquellos con los cuales Dios se está tratando. Tome la palabra de Dios como palabra que tiene poder para llevar a la realidad lo que creemos. La palabra de Dios nos va a conducir. Acuérdese que nosotros, una de las cosas que tenemos que ver en el sacerdocio arónico es que los sacerdotes eran una comunidad, eran una familia inmensa. Ellos vivían todos juntos, tenían comunión entre ellos y con el sumo sacerdote que era Aarón. Ellos vivían dentro del tabernáculo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, nosotros tenemos que vivir dentro de la iglesia. Aunque estemos fuera de la iglesia, nosotros tenemos que vivir dentro de la iglesia. Usted puede ir a trabajar, puede ir a hacer sus cosas, sus trámites, todo lo que usted quiera, pero mi mente, mi corazón están en la iglesia. Están con mis hermanos sacerdotes, ¿no?, sirviendo al Señor siempre. El Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor nos va a bendecir a nosotros como príncipes y sacerdotes de Dios. La sangre de Jesucristo, lo vuelvo a reiterar porque eso me impactó mucho. La sangre de Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes, sus propias sangre. Imagínese, hermano amado. Yo le ruego en el Señor que abrace esta enseñanza, esta palabra, este compartir, ¿no?, y que usted se vea a sí mismo como un príncipe y como un sacerdote de Dios. Ya no se vea más como se veía hasta ahora, sin valor, sin importancia. Usted no es algo hasta que usted reciba un ministerio. Usted, antes de recibir un ministerio, ya es algo.
Es algo muy importante. Usted es un hijo de Dios. La sangre de Cristo le dio, le confirió a usted un derecho de ser sacerdote para Dios, la sangre de Cristo. ¿Entiende, hermano amado? De ese valor. El Señor le dé entendimiento en todo, el Señor le dé sabiduría en todo. Y pongámonos a trabajar, hermano, pongámonos a ministrar como sacerdotes en la casa de Dios, como príncipes en la casa de Dios. Hagámoslo para la gloria del Señor. Y probemos al Señor. Tenemos que probarlo al Señor. En todo sentido, tenemos que probarlo al Señor. No lo probamos al Señor cuando estamos enfermos y declaramos sanidad, y la sanidad viene a nuestro cuerpo. Porque cuando estamos enfermos, todos doloridos, decimos, Señor, tu sangre, por tu llaga fui sanado. Señor, por tus heridas fui sanado, Señor. Yo estoy sano porque tú me llevaste mis enfermedades, mis dolores, y a los días ya estoy sano. No lo probamos al Señor y vemos que es verdad. Cuando nosotros declaramos la sanidad en el nombre de Jesús, vemos que se hace una realidad en nosotros. Y entonces para el otro no podemos probarlo. Probémosle pues también para todo, para cada parte de nuestra existencia. Probémosle no solamente como sanador, probémosle al Señor como proveedor de todas nuestras necesidades. Probémosle como el sustentador, probémosle como el maestro, probémosle como todo, para poder alcanzar la fila de los vencedores. Vamos a orar, hermano. Le invito a inclinar su cabeza y vamos a orar al Señor y nos vemos en el día sábado. El Señor les bendiga grandemente. Sigan orando por mí, por mi amada esposa, por mis hijos, por mi hogar, por la iglesia y también por todos los hermanos y hermanas. Padre amado, te doy gracias por esta tarde que tú nos has permitido reunirnos con los hermanos, con las hermanas. Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, abrazar tu palabra, abrazarte a ti mismo, Señor. Que podamos buscar, Señor, dentro de nosotros mismos, Señor, aquello que fue puesto en nosotros por tu Espíritu Santo, porque Él nos hizo sombra y concibió en nosotros la vida de tu Hijo. Oh, Señor, bendícenos, ayúdanos cada día, Señor, a rendirnos a ti, Señor. Padre, bendícenos, ayúdanos, Señor, a sacar la iglesia adelante. Señor, manifiéstate en medio de nosotros. Señor, que los hermanos que llegan no se vayan, Señor, sino que permanezcan hasta el día que tú vengas a buscarles. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado presentes. Un abrazo. El Señor les bendiga grandemente, amados.